ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. En el marco de lo que ha sido nuestro trabajo de colaborar en la lucha contra la ignorancia política, cívica, ética, moral, etc. En el día de hoy le vamos a presentar un segmento de un programa de televisión que asistimos, en el cual nosotros le planteamos al presidente que tiene que cuidarse mucho de los chismes palaciegos. Muchas veces los presidentes están rodeados por sectores que solamente son ellos los que pueden llegar a colaborar con él, a informarle, y estos a su vez, los que forman parte del anillo, reciben informaciones muchas veces distorsionadas porque también ellos están embadurnados de informaciones, llenos de informaciones, y el que quiere le pasa una información acomodada a sus intereses. En cuanto a los militares constitucionalistas, está ocurriendo lo mismo. Ustedes saben que los militares constitucionalistas fueron atacados con crueldad en las batallas que se celebraron en el puente Duarte, a partir de básicamente el 26 y 27 de abril. La idea era eliminarlo. Cuando en un espacio así, donde hay un poco de militares y muchos civiles, se ataca con aviones, con barcos, con artillería, es para destruir a todo el que está ahí. Y efectivamente murieron muchas personas en esas batallas indiscriminadas. Entonces, posteriormente, los militares constitucionalistas fueron perseguidos, asesinados en la calle. Todos recuerdan el ataque al Hotel Matum el 19 de diciembre de 1965, en violación a los acuerdos del 31 de agosto de 1965 también, entre la OEA, Organización de Estados Americanos, y su comisión ad hoc, y el presidente constitucional en armas, Francisco Alberto Camaño de Niño. Ese ataque al Hotel Matum fue un ataque para asesinar a todo el que estaba ahí, pero no se pudo. Dios y la resistencia y el valor del grupo pudo evitarlo. Se siguieron luego las persecuciones, muertes indiscriminadas, envío al exilio. Bueno, al día de hoy hemos sobrevivido un poco. Tenemos décadas de años trabajando coherentemente por rescatar la memoria de Abril y el prestigio y dignidad de los militares constitucionalistas, quienes actuaron en función del mandato del artículo 161 de la Constitución de 1963. En cumplimiento de esa Constitución, todavía hoy, en los actuales gobiernos, en los pasados y estos, han habido personas que lo que hacen es que practiquen el secretismo, la intriga, la crueldad racional, y en base a eso tejen una serie de mentiras en contra nuestra para que no se termine de darle la reivindicación merecida a los militares constitucionalistas y los combatientes civiles de Abril, que se lo merecen también. Nosotros, en ese video que le vamos a presentar de la participación en un programa de televisión, ahí le llamamos la atención al presidente de la República muy respetuosamente para que no se deje llevar de los chismes palaciegos. Así que lo dejamos con la parte del programa que nos interesa que ustedes vean en el día de hoy. La política que se está llevando a cabo en nuestro país, pasamos de la dictadura de Trujillo, donde había una coerción abierta. Sí. A la gente se perseguía y se eliminaba, y se hacía saber que se eliminaba, para que la gente cogiera miedo. Después, en el gobierno de Juan Bosch, esos que perseguían y cometían crímenes, conspiraron contra Juan Bosch porque eran enemigos de la libertad que el gobierno de Bosch propiciaba. Quitar a Bosch del poder el 25 de septiembre, como terminamos de recordar ahora, el domingo pasado, fue abrir un canal para que resurgiera la represión. La revolución se comienza con un levantamiento para que vuelva Juan Bosch al poder sin elecciones, pero sectores interesados intervinieron y provocaron una guerra civil que fue ganada por el pueblo y los militares constitucionalistas unidos, y que entonces vino una intervención norteamericana para garantizarle
a los sectores tradicionales de la persecución del país su posición en el Estado y para que se siguieran enriqueciendo. Eso duró 12 años. La cantidad de muertos que hubo fueron muy grandes. Entonces, aunque el caliezaje para matar terminó con la muerte de Trujillo y la eliminación de Balaguer del poder en el 1978, se ha seguido en el palacio el chisme. El chisme es un mecanismo para destruir reputaciones. No te matan físicamente, pero te matan moralmente. Sí. Los sectores que esos anillos caen en el entorno del presidente. En la actualidad. En la actualidad todavía hay muchos que descalifican realmente. Mire, profesor, ahí estuvimos en la iglesia de la Mercedes este 25 de septiembre. Eso fue el domingo pasado, donde usted también estaba, a propósito de que usted estaba dando a conocer. Este es el manual de la lucha contra la corrupción que usted tiene en la mano, profesor. Correcto, sí. Tú sabes que nosotros tenemos que seguir trabajando el tema de la distorsión con que los presidentes reciben la información. Sí. Los presidentes tienen capacidad de sobra para procesar las informaciones, pero son tantas las informaciones distorsionadas que se dan. Usted está planteando algo importante como ese manual. Sí. Está planteando que se recuerde realmente ese manual que tenemos aquí también. Que se recuerde el golpe de Estado por el profesor Juan Bosch para que la sociedad se concientice y no haya un golpe de Estado. En este momento, por ejemplo, que hay mucha gente con poder preso, que tienen demasiados recursos y poder político y que tienen personas que potencialmente pueden ir mañana y eso están en la calle buscando la forma de que la lucha contra la corrupción fracase. Entonces, cuando hay algo que se quiere llevar a cabo, que le beneficia a un gobierno, entonces comienzan los chismes para que el gobierno termine perdiendo, porque están engañando al presidente Luis Abinader. Sí. ¿Cómo lo están engañando? Por ejemplo, los militares constitucionalistas, un ejemplo que voy a poner. Tenemos pendiente todavía reivindicaciones. Y esas reivindicaciones es este gobierno que tiene que resolverlas. Pero si este gobierno la llega a resolver, se va a ganar un amplio sector de la población y a la oposición no le conviene. ¿Qué hace la oposición? Que manda a meter chismes a través de funcionarios que dejaron establecidos en la estructura de algunas instituciones para que, por ejemplo, alguien que esté cerca del presidente reciba del presidente una mala información de nosotros. Eso hace que el presidente nos mantenga alejados y que a lo mejor termine sin resolvernos el problema y que tengamos que acudir a los tribunales. Eso no le conviene al presidente. Pero la oposición trata de desacreditarnos a través de personas que tienen en la estructura del Estado para que no podamos aclararle al presidente lo que hay que hacer. Y nosotros estamos trabajando aquí rescatando la memoria de Abril, hablando de que se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. Estamos trabajando como hemos hecho siempre para fortalecer la democracia dominicana, la calidad, como establece el artículo 75, numeral 12. Pero a mucha gente no le conviene eso, no le conviene que hagamos sintonía con el presidente de la República para que él asuma una responsabilidad histórica que debe de cumplir. Lo invitamos el 24 de abril a la catedral y no fueron, ningún funcionario fue. Apareció doña Milagro en ese momento. Ahora, el 25 de septiembre, ni doña Milagro fue a la misa. Y mandamos una carta al presidente invitándolo para que fuera, o él mandara a alguien, Sí. donde íbamos a ponerle una medalla póstuma a su padre, de el soldado de la libertad, la soberanía, de la patria, de la dignidad, el honor que representa a los militares constitucionalistas y los combatientes constitucionalistas, y que el papá de él fue miembro de ese grupo. Nosotros no lo hicimos para saltar al presidente. El presidente, en cuanto a que vaya o no vaya y que se llegue a congraciar con nosotros, nosotros que entendemos que el presidente, en lugar de congraciarse con nosotros, lo que tiene es que manejarse en función de las razones legales que tenemos y darle cumplimiento. Aquí no se puede hablar de una lucha
contra la corrupción si no se termina con resolver el problema de los militares constitucionalistas y combatientes civiles, si fuimos los que de una manera directa estuvimos trabajando en contra de la corrupción del triunvirato, que eso motivó a ensamblar la unidad de los militares en contra del triunvirato, la corrupción también. Entonces, el presidente no nos tiene bien informado. Estamos hablándole claro, como le hablamos al PLD cuando estaba en el poder. La corrupción es dañina, hoy está siendo perseguido y hoy ninguno de la oposición le ha pedido excusa al país por la corrupción. Ninguno se ha hecho una autocrítica, al contrario. Están tratando de debilitar a un presidente que persigue la corrupción. Vamos a continuar con el video, señor director. Ok. Muchos chismosos que desarticulan la moral de cualquiera, que destrozan la moral de cualquiera para que el presidente o los funcionarios no crean en quien le dice la verdad, sino en quien le retuerce la verdad. Y nosotros tenemos una constitución que en su artículo 32 establece que tenemos un escudo con la Biblia abierta en el capítulo 8, versículo 32 del libro de San Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es, honorable presidente y honorables obispos del país, que hay que educar en constitución a este país. No lo decimos solamente los militares constitucionalistas que tenemos desde la revolución trabajando mucho de nosotros en favor de esta democracia, porque aspiramos a un capitalismo ético, a una democracia donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. Aclarar eso del capitalismo ético. Sí. El capitalismo, a nuestro entender, aplicado conforme a una democracia constitucional, donde cada uno cumpla con el deber, por ejemplo, de pagar los impuestos y otro de aplicar los impuestos en los asuntos más prioritarios e importantes del país, es una gran ventaja que se ha desperdiciado en la República Dominicana. Un capitalismo ético para nosotros es aquel donde cada ciudadano y ciudadana, independientemente de la posición que ocupa en la estructura de dirección del Estado y en la estructura social, cumple con su deber. Si los sectores comerciales, industriales, etcétera, pagan sus impuestos conforme a la ley, el Estado va a recibir una buena cantidad de recursos para el presupuesto. Si se aplica como debe aplicarse, vamos a tener buenas escuelas, escuelas con buena formación técnica, escuelas con buena formación profesional, con un magisterio, con una capacidad de calidad de enseñanza extraordinaria, donde se aprovecha al máximo para aprender y poder desarrollar profesionales y técnicos que desde las industrias y los lugares que se encuentren trabajando puedan producir a nivel de poder competir internacionalmente. Un caso ejemplar es el caso de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, donde el Plan Marshall se le prestó 12.000 millones de dólares para ellos reconstruirse. ¿Y qué hicieron? Ellos invirtieron en educación, mandaron a los diferentes países del mundo más avanzados a sus jóvenes más capaces y retornaron con una capacidad para ayudar a la producción de Japón, que Japón terminó produciendo con 25 centavos de dólar lo que los Estados Unidos producía con $1. Eso trajo como consecuencia que Japón ganó mercado en cuanto a la producción de bienes con mucha calidad y con más bajo precio. Ese más bajo precio y esa mejor calidad, por ejemplo, ha provocado que todavía hasta hace poco tiempo, de acuerdo a los datos que manejamos, la Toyota es uno de los vehículos más vendidos del mundo y no estamos haciendo comerciales, pero es una realidad. Nosotros tenemos que competir, aunque sea aquí en Centroamérica, y ganarnos un mercado para nosotros aumentar la reserva de divisas. Bien, visto ya esa parte del programa, solamente les resta decirle que seguiremos trabajando
Los militares y combatientes civiles siempre hemos tenido propuestas favorables a la formación y fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho, una democracia constitucional, que es por lo que hemos trabajado desde la revolución hasta la fecha. La revolución no era comunista, lo hemos demostrado, la revolución era democrática. Y como era democrática, tenemos que llevar hasta el final lo que nosotros entendemos, que es la aplicación de la Constitución de la República en todo el quehacer de la vida nacional. Ese es el referente, no los intereses particulares. Así que muchas gracias y hasta el próximo martes. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los beneficios que reclama